3 de agosto es un buen día para hablar de economía. Cuando aparecen los economistas uno termina con dolor de cabeza y con ganas de acostarse, como decía la Martínez. Caer como condorito. Plof. Magín Díaz está con nosotros, economista, experto en macroeconomía, finanzas públicas. Tuvo la posición más odiosa que puede tener el funcionario alguno, que es la de quitar de los cuartos. Recaudador. Director de Impuestos Internos. Wow. Buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días, gracias por invitarme. Aquí estamos, listos. Mire, comencemos por una situación que ha generado mucha controversia. Bueno, no. Vamos a dejar los casos particulares un poquito más adelante. La lectura sobre el momento que vive la economía en la República Dominicana. ¿Así general? Así general. Bueno, ¿cuántas horas tenemos? Hasta las 12. Sintetícelo hasta las 12. Sintetícelo en 3. Mira, Un diagnóstico así macro. bueno, está siendo un año difícil porque esta es una economía que, digamos que tiende a crecer en tiempos normales cerca de 5%. A veces un poco más, a veces un poquito menos, pero por ahí va. Entonces venimos de 2 años, después del COVID, en que la economía creció mucho. Más de 12% un año, 5% el año siguiente. Y ahora este primer semestre la economía está estancada. Básicamente está creciendo un 1%. Entonces para nosotros, para el país, eso se siente como una recesión, porque es una economía de alto crecimiento históricamente, en cualquier periodo, ya sea por década, por periodo de gobierno. Esta es de las economías que en los últimos 60 años más ha crecido. Entonces un crecimiento de 1, pues es un estancamiento de la economía. Y bueno, eso... Cuando no un retroceso. Sí, pero... o sea, manejar una economía en estos tiempos es difícil, es una coyuntura internacional muy compleja. Y bueno, yo creo que el Banco Central hizo lo que había que hacer, retirar liquidez de la economía, aumentar las tasas de interés para que bajara la presión de la inflación. Si el Banco Central no hacía eso, la inflación iba a seguir subiendo. Entonces, se ha logrado el objetivo de ir bajando la inflación, ya está cerca del 4%, o sea, está dentro de la meta, pero bueno, eso ha tenido un costo que es desacelerar la economía. Y otro de los factores que, digamos, no ha ayudado al Banco Central es la baja ejecución del gasto capital. Eso lo dijo el mismo Banco Central en su informe de enero, dijo el sector construcción en parte, que es el sector históricamente que más ha crecido la economía, pues ha decrecido en parte por las altas tasas de interés, por la inflación, claro, pero también por la baja ejecución de inversión del gobierno. Entonces, bueno, es una combinación de buenas noticias y otras no tan buenas. La inflación ha venido bajando, pero entonces la economía no está creciendo y por eso es que el Banco Central toma medidas desde el mes pasado o desde junio. ¿Cómo explicar esa baja en la inversión del Estado? Porque los préstamos han seguido fluyendo, las reservas del país están altísimas. ¿Por qué es esto que es tan importante para vivir? Bueno, hay 2 razones, básicamente. Hay muchas. El país necesitaba una reforma tributaria para aumentar los ingresos. Y la sigue. Y la sigue necesitando. Entonces, el gobierno tomó la decisión, que es una decisión política y tal vez entendible en ese momento, de no hacerla. Bueno, entonces los ingresos no dan mucho. Así es. Entonces, el gobierno, yo entiendo que es responsable. ¿Qué significa eso? Quiere mantener un déficit razonable, para que la deuda no explote, digamos. Bueno, ¿qué es lo que hay que ajustar? El gasto de inversión, porque hay que bajarlo, algo tiene que bajar. Sobre todo que después del COVID, parte de esos subsidios se quedan. Pero entonces, ¿se ha ralentizado el ritmo de endeudamiento en los últimos años? No. Los 90 fueron ayer. No, realmente no. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene
un déficit de más de 200 mil millones de pesos. Entonces, mientras tenga déficit, la deuda va a aumentar en ese monto. Ahora, hay años que puede bajar en términos relativos. Por ejemplo, como ha crecido mucho la economía 2021 y 2022, la razón deuda a PIB, el porcentaje, bajó. Pero en dólares sigue subiendo. Sí, porque es un juego Y de la deuda economista, también. según esté en Claro. el gobierno o en la oposición. Exacto, por ejemplo, ahora el gobierno, todo lo que le conviene presentarlo como porcentaje del PIB lo presenta. Sí. Claro. Y el PLD protesta. Exacto, entonces, pero Hacía lo mismo. el tema es que hay un déficit, hay subsidios que ha tenido que dar el gobierno a los combustibles, a los alimentos por la inflación, entonces ha aumentado el gasto corriente, pero bueno, la deuda ha seguido subiendo en términos de pesos o dólares, porque hay déficit. Entonces, ahora el gobierno ha bajado la inversión para que la deuda no aumente más. La nómina ha aumentado también. La nómina ha aumentado, aumentado. sí. La idea de tú colocar un presupuesto de 1.4 billones de dólares de pesos aproximadamente, 1.400 millones de pesos. De Perdón. un billón, 1.8 billones. Mucho. El tú Mucho. colocar un presupuesto de ese nivel y ahora plantear una reformulación para disminuir eso alrededor de 300 mil millones de pesos. Es un error haber hecho ese abultamiento del presupuesto, No, el presupuesto cuando las recaudaciones... No, el presupuesto no está disminuyendo, está aumentando. La reformulación del presupuesto, que es normal, siempre se hacen una o dos durante el año, generalmente una a mitad de año, a veces se hace otra a fin de año, pero el presupuesto lo que está es aumentando el gasto y aumentando el déficit. Sin embargo, ADP se queja de que quieren reducir el presupuesto de educación. No, porque le están quitando algunas instituciones para ponerle a otra. Entonces, una de las cosas que se está haciendo es aumentando el gasto de capital. Entonces, este presupuesto, esta modificación tiene más ingresos, tiene más gastos, más déficit. El déficit está aumentando originalmente era 207 mil millones, ahora son un poco más de 220 mil millones, o sea que tiene más gastos. Digamos, lo principal es que hay un aumento considerable del gasto de capital con respecto a lo que era el presupuesto, porque el gobierno también quiere dinamizar la economía, hacer más infraestructura, etcétera. Entonces eso es lo que tiene la modificación presupuestaria. Y bueno, a algunas instituciones se le quita dinero y se le pone a otras. El expresidente de la República, Leonel Fernández, en su más reciente artículo en el Listín Diario, hace referencia al hecho de que el gobierno está haciendo préstamos para invertir en proyectos, pero que no está haciendo esas inversiones, sino que está depositando en el Banco Central y en el Banco de Reservas, y que hay 378 mil millones de pesos en esos bancos. ¿Eso es así? En parte es así, sí. El gobierno, y yo creo que era esperado, el primer año sobre todo, hay curva de aprendizaje. Mucha gente tenía 16 años fuera del poder y todo el andamiaje legal es muy diferente a lo que era hace tiempo. Entonces, muchos funcionarios nuevos, un partido diferente, cambiaron a mucha gente de las áreas de compra, entonces el gobierno tuvo problemas para ejecutar el gasto de capital. Y eso fue muy evidente en 2021 y 2022. Pero ya desde hace meses el Ministerio de Economía, sobre todo, está diciendo, no, ya sí estamos ejecutando. Entonces lo que hacía el gobierno era registrar la inversión, pero no la hacía físicamente. Y hacía eso para no perder, digamos, el presupuesto. Entonces, ahora, claro... ¿Y esa dinámica en qué manera distorsiona o afecta a la economía? El gobierno, ¿por qué ha tenido tantos depósitos en la banca? Que esa es la crítica, ¿verdad? A partir del septiembre del 2020, tú ves un aumento importante de los depósitos con respecto a cómo se manejaba el gobierno anterior. Y esto en parte... ¿Qué significan los depósitos? Bueno, que el gobierno se endeuda, lo pone en el banco para gastarlo después. Entonces... ¿Pero paga intereses por eso? Paga intereses, y eso tiene un costo. Ahora,
una parte de ese se debe a que hubo errores en la programación presupuestaria. Por ejemplo, cuando el gobierno llegó, dijo el déficit va a ser 9% del PIB. Se endeudó para eso, pero al final el déficit fue mucho menor en el 2020. Eso es una parte. Una parte es que ha habido tanta incertidumbre que el Ministerio de Hacienda ha dicho, no, yo prefiero emitir la deuda porque no sé qué va a pasar en los mercados. Entonces, el gobierno tiene, vamos a decir, una política más proactiva que el gobierno anterior, que tú lo puedes ver de dos formas, como todo. El presidente Fernández lo critica como oposición. Si yo tuviera el gobierno, yo lo defendiera diciendo, no, yo lo que estoy es como pagando un seguro. El mundo está en una de las crisis más grandes de los últimos 100 años, déjame mejor emitir la deuda, porque yo no sé qué va a pasar el mes que viene. Yo creo que al gobierno lo que le ha faltado es explicar correctamente qué es lo que está haciendo. Ahora, no hay duda de que esa política tiene un costo en intereses que hay que transparentarlo, porque tú te estás a veces endeudando de más para tenerlo ahí en el banco. Entonces hay un costo. Pero ¿hay algo que impida que ese dinero pueda ser invertido en obras? Porque hablamos de que hay preocupación porque hay una baja en el monto de la inversión pública, pero al mismo tiempo ya sabemos entonces que hay un dinero guardado para por si acaso. No hay una contradicción. No es una contradicción. Porque boronea, la economía, la construcción de boronea. Tarde o temprano el gobierno está aprendiendo, o sea, ya está ejecutando más rápido. Yo creo que es una... Menos la circunvalación de Baní. Sí. Va ahí Mira, es una combinación de lo que ha pasado. Hay un gobierno que es más proactivo, endeudándose, digamos que para ayudarlo, por la coyuntura internacional, vamos a endeudarnos un poco de más para estar tranquilos. Eso se combinó con una pobre ejecución de la inversión que cada vez tú ves que sí está mejorando. Entonces, mira, gobernar no es tan fácil. Por ejemplo, el ministro de Obras Públicas hace un mes hizo un anuncio y salió en los medios. Le vamos a dar facilidades de préstamo a los contratistas para que avancen las obras. Perfecto. Pero justamente al principio de gobierno, las autoridades fiscales dijeron, eso es una práctica que aquí nunca vamos a hacer, porque el gobierno hacía eso, el anterior era ilegal, pero ahora han visto que tal vez no es ilegal y que hay que buscar la forma de acelerar la inversión. La guitarra entonces, exacto. Pero entonces, no tienen excusa, deberían decir, mira, nosotros no hay. No. Entonces, políticos no puede ser. Son infalibles. El dinero a los bancos. Para este tema el adelanto. Sí, los adelantos, se ha criticado el hecho de que, bueno, será 4 años, dice la oposición es un compromiso a futuro, compromete a otros sin saber si el gobierno va a continuar. Hay referencia de que se ha hecho en otros momentos. Si pudiéramos tener una explicación didáctica de esto. Yo estoy pasando ya de ser economista a ser comunicador casi, sí. Porque porque hay que, sí, ahora me leo los manuales. Mira, el gobierno lo que no tiene es una buena narrativa. Porque sí, estoy en eso. Porque, bueno, los adelantos no son una buena práctica. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho el gobierno? No, eso se hacía antes. Y por eso tú lo haces. No. Exacto. ¿Por qué el gobierno pide adelanto? Bueno, porque no quiere cargar a la población con más impuestos. Porque no quiere subir las tasas de los impuestos, porque no quiere salir a hacer más gestión para buscar 25 mil millones. Bueno, déjame negociar adelanto. No es la mejor práctica, sin duda. Compromete a todos los gobiernos futuros. Bueno, sí, es la segunda vez que se hace adelanto en este periodo de gobierno. O sea, en este periodo de gobierno va a haber 2 adelantos de impuestos y 2 amnistías. Ahora, ¿qué es lo que te está diciendo eso en el fondo? Que se necesitaba una reforma tributaria, que el gasto de gobierno, los ingresos no dan para cubrir el gasto de gobierno. Ya ni siquiera lo que recauda el gobierno da para cubrir los gastos corrientes. Entonces, ahora, ¿qué quiere el gobierno políticamente? Bueno, no cargar más a la población, pero tú lo que estás haciendo es tirando el problema para más adelante, que no es tan lejos. En 1 o 2 años, bueno, ese dinero que se adelantó se va a compensar. ¿Cuándo se hizo eso anteriormente? ¿O en cuáles momentos se hizo? En el 2021 se hizo para que el gobierno iba
pensaba poner impuestos en el presupuesto y para no ponerlo negoció adelanto con la banca y con la Barrick Gold. Con la minería. ¿Es cierto que se hizo en el gobierno de PLD? Se hizo en el 2013, creo que fue que se hizo, pero en esa ocasión fue una negociación para que a la banca se le quitara un impuesto que se había puesto en el 2011, que era el impuesto a los activos financieros. Entonces, fue otra razón. Sí. Obviamente, ni ahora ni antes fue una buena práctica. Yo creo que la única vez que sí se justificó fue, bueno, en el medio del COVID, que ahí, bueno, aquí lo que hay que sobrevivir y comprar la vacuna, etcétera. Pero fuera de eso, no es la mejor práctica. Yo creo que el gobierno el problema es de muchos funcionarios, que cuando no pueden atacar al gobierno anterior, no saben cómo defender lo que están haciendo. Yo creo que ese es un problema que tienen. Qué buena figura. Ya, entonces, bueno, salgan y expliquen. Bueno, no es la mejor práctica, pero la alternativa es subir el ITEVI, subir el impuesto sobre la renta. Otra alternativa es desplomar el gasto, pero eso implica bajar los subsidios, que el gobierno no quiere hacerlo. Entonces, bueno, eso es lo que está haciendo el gobierno, tratando de sobrevivir estos 4 años sin la reforma. Cruzar a mayo. Estamos conversando con Magín Díaz. Me excedí ahí un poco. Economista, está muy bien. Debería venir más a menudo. Ay. Economista especializado en finanzas públicas y macroeconomía y exdirector de la DGI y otros cargos que verdad que no puedo decir y sobre todo fue por mucho tiempo director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Todo eso ha sido el señor Díaz. Sí. El proyecto de ley, Magín, de eliminar el anticipo y que a veces los partidos en campaña coquetean con ello como un caramelito para nosotros, la clase media y sobre todo la gente que está formalizada. ¿Eso es viable? Realmente, si hubiese una política fiscal organizada, podríamos ejecutarlo para que y el gobierno no tener daños en ese sentido. Bueno, el PRM lo prometió. Lo prometió, pero eso se lo digo. Pero ahora dijo que no hay forma. Entonces, bueno, yo creo que se puede discutir, pero yo creo que todos los temas de impuestos ya deben ser discutidos en el marco de una gran reforma, no puntual. Tal vez para las pymes, las empresas que son pequeñas y no están acogidas al régimen simplificado, pero va a ser difícil ahora en esta coyuntura quitárselo a las grandes empresas. Eso va a ser más complicado. Se puede redefinir la forma de cálculo porque al final el anticipo también ayuda a muchas empresas. Porque si no hubiera anticipo, tú tienes que buscar en un mes todo el dinero completo que tienes que pagar y hay veces que la empresa no lo tiene. Hay empresas que el anticipo le ayuda a organizarse. Entonces yo creo que sí se puede discutir, pero no se puede quitar de golpe. Pero con el modelo financiero que hay, inevitable. Agosto 2024, el próximo gobierno, inmediatamente, no hay salida. Ahora sí que es inevitable lo del pacto fiscal. Ya el país no aguanta. Bueno, estamos diciendo hace 10 años que es inevitable. O sea, el gobierno, bueno, si no hace la reforma, va a seguir aumentando la deuda. No es que va a haber una crisis. Si no se hace una reforma en el 2024, viene una crisis. No. Ahora la probabilidad de que haya crisis aumenta. Y tú vas a tener un gobierno que lo estás viendo ya con poca inversión pública en infraestructura y con el gasto corriente que se está comiendo todos los ingresos. Entonces, por eso. Ahora, y además somos todos medio bipolares. Todo el mundo critica al gobierno, pero todo el mundo quiere subsidios, todo el mundo quiere empleo de gobierno. O sea, no quiere que revisen las exenciones. Yo a veces un presidente lo comparo con el castigo ese que hacían en la Edad Media, que le ponían caballos por todos lados y los jalaban. Todo el mundo quiere algo de gobierno. El gobierno es malo, pero la gente quiere que el gobierno le dé la pensión, que no le suba los combustibles, aunque suba el precio fuera. Entonces yo creo que hay que definir como sociedad qué diablo es lo que queremos. Lo que pasa es que es una decisión muy antipática lo del pacto fiscal. Ahora, un gobierno iniciando puede darse el lujo. Por ejemplo, ahora ya el gobierno no va a mover un dedo que le reste popularidad por razones políticas lógicas. Por eso yo hablo del 17 de agosto en la mañana. De hacerlo antipático, pero que le conviene a mediano plazo. No hay duda. Ahora hacer...
Claro. Pero comenzará. Bueno, lo que pasa es que hacer reformas ahora es mucho más difícil. Claro. Balaguer hizo una por decreto. 92. En el 92 la primera parte de la reforma, como no se ponían de acuerdo, él la hizo por decreto. Finalmente, ¿no? Dio muchos resultados, pero ya eso no se puede hacer así ahora. Pero dígame algo. Los 5 quieren preguntar. Vamos a ver, la próxima llamada. En lo concerniente a las pequeñas y medianas empresas, se ha establecido, y ha habido informes que dan cuenta de eso, que las pequeñas y medianas empresas, con el modelo fiscal que hay en República Dominicana, lo que hacen es zozobrar. ¿Qué usted cree? Mira, si son muy pequeñas, y esto lo dijo el ministro de Hacienda el otro día también, y hay todo el que ha pasado por el gobierno termina diciendo, hay empresas que son pequeñas que pueden acogerse al régimen simplificado y por alguna razón no lo hacen. En el régimen simplificado que existe en el país del año 2007, tú no tienes que pagar anticipos, no tienes que hacer pagos mensuales. Ya se me está olvidando, pero yo creo que son 2 o 3 pagos al año. No tienes que mandar tantos requerimientos de información. Sí. Eso es para empresas pequeñas y las empresas que están en ese régimen, eso funciona. Entonces, ¿por qué no se acogen a pesar de toda la promoción que se le hace, y no solo DGI, sino Industria y Comercio? Bueno, hay que ver. Tal vez el problema no son los impuestos, tal vez el costo de la seguridad social, que es muy alto aquí para las empresas. Entonces, ya no es solo los impuestos, ya hay que ver entonces una reforma de la seguridad social, del código laboral, o sea, algo más amplio. El tema de los cambios en política monetaria, el elevar las tasas de interés. Es verdad que me cambió el tema. Es verdad que reduce. Dale. No, me encanta. Da unos saltos tremendos. Es verdad que reduce, evita la inflación. Pero me sube los préstamos. Un préstamo que yo pagaba 50 mil pesos, pago 80. Y no lo digo por mí. Lo digo porque el sector construcción, y sobre todo la inversión privada se contrae también. Y cuando tú contraes la inversión privada, pues necesariamente tiene que... bueno, es que... o sea, ¿cuál es el equilibrio de eso? Bueno, esas son disyuntivas de política económica. Los pocos países que decidieron no aumentar la tasa de interés y no hacer una política monetaria restrictiva, terminaron con inflación de 100%, de 50%. Entonces, tú tienes que... Cuando estás en el Estado, ya sea gobierno o Banco Central, hay que tomar decisiones difíciles. Lo peor del mundo es vivir con inflación. O sea, eso está documentado totalmente. Entonces, es como cuando tú te enfermo, la vacuna duele, pero después tú te vas recuperando. Entonces, no hay una forma fácil de bajar la inflación, sobre todo cuando es una inflación que viene de fuera, que no dependía de nosotros. Pero si el Banco Central no hacía eso, la inflación iba a ser mucho más alta. Ahora tú combinas eso con subsidios, como hizo el gobierno, pero el costo de mayores tasas, el aumento de las cuotas de los préstamos, digamos que es un efecto secundario necesario, porque en el fondo el Banco Central lo que quiere es que baje la demanda agregada en el país para que el exceso de demanda no presione la inflación interna y no haga más grande la inflación que viene de fuera. Entonces, yo creo que el Banco Central hizo lo correcto. Lo que pasa es que no puede tener contento a todo el mundo. O sea, los ajustes son dolorosos. Sí. Yo quiero volver a las pequeñas y medianas, las chiquititas. Pero la dama tenía la mano levantada. La dama. Me gusta lo de Magín. Él es que está coordinando. Sí, ya yo estoy coordinando. Dando instrucciones. El coordinador ad hoc. Gracias. Aquí han venido 2 personas que quieren. No. Luis Henry lo dijo. Y me favorece. Le toca a la dama, decía Luis Henry. Dije, yo soy el coordinador. A ti no te toca. Y a mí me gusta eso. Yo soy el coordinador. Entonces, Magín Díaz, con él conversamos, economista, un funcionario público en diferentes momentos, con mucha experiencia de Estado. ¿Por qué? Y voy a retroceder, porque
varios aspectos que se negociaron en el Consejo Económico y Social y que sobre todo el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, impulsaba y apoyaba antes de estar allí, porque uno siente que se han dejado de lado. Vuelvo al tema reforma fiscal, que estaba incluso condicionada por muchos de los sectores, y también el tema eléctrico. Y vemos que se han envuelto en el tema eléctrico, hay luz, no hay luz. Tal vez hace falta un agripino que ayude a consensuar más. Mira, el tema es que una cosa cuando tú estás en la oposición y el PRM jugó su rol, y muy bien que lo jugó. Pero otra cosa es cuando tú estás adentro, hay cosas que no son fáciles, eso no es, no están los manuales necesariamente. Además de que le ha tocado uno de los periodos más difíciles de la historia. O sea, aumento del petróleo, aumento del gas, aumento de las materias primas, los fletes, una recesión inmensa en el 2020, entonces ahora aumentan las tasas de interés. O sea, las tasas de interés en los países desarrollados están a su nivel más alto en 2 décadas. O sea, en Estados Unidos hay gente que no sabía lo que es una tasa de interés de 6, 7%, como hay. Y una tasa de política monetaria por encima de 5%. Entonces ha sido un periodo difícil. Yo creo que hay sectores que ha habido una curva de aprendizaje y yo creo que en el sector eléctrico hablaron mucho. Y ahora, bueno, el sector eléctrico en parte se lo está comiendo. Esa es la realidad. O sea, si no ponen a Celso Marrancín en Punta Catalina, ahí va a haber un problema. Yo creo que esa planta iba a explotar, no sé qué es lo que iba a pasar. Bueno, don Celso, un gerente ha llegado y tomó el control. Y Punta Catalina en parte mantiene el sistema. Y hay otros problemas estructurales que no se han enfrentado. Entonces se cambiaron las personas y eso, pero si tú sigues haciendo lo mismo, pues no, las pérdidas están más altas. Obviamente se tomó una decisión de dar 100% de energía. No tenía que ver con los empleados, pero, las pérdidas, que había muchos empleados. Bueno, ahora hay más empleados. Eso fue un discurso. Exacto, entonces bueno, pero se tomó una decisión de dar a partir del COVID el 100% de la energía. Bueno, pero eso incluye a muchos sectores que no pagan, obviamente, entonces las pérdidas subieron. Pero entonces el problema de largo plazo yo lo veo es mayor, porque para tú bajar las pérdidas tienes que invertir. Entonces ahora tú llames, a veces no hay transformadores, no hay contadores, porque no hay dinero para invertir. Entonces las GEDE, en el corto plazo, tienen que en realidad aumentar más su déficit para poder resolver el problema de las pérdidas, para tener más dinero para inversión. Entonces, bueno, yo creo que esa debería ser una de las prioridades del próximo gobierno, porque, ¿verdad?, como que está duro que en el año 2023 haya apagones. Pero no son sorpresas, o sea, eso desde el año pasado mucha gente dijo que podía pasar. Y además entonces viene una ola de calor sin precedentes, que aumentó la demanda, o sea, es como que todas las cosas malas pasan. Sí. Temperatura récord en el mundo de julio, en julio. Profesor, déjame hacer una pregunta al profesor. Perdón. Pensé que era yo el coordinador. El coordinador adjunto tiene derecho. Sí, claro. Es el invitado que tiene usted la palabra, señor. El coordinador adjunto tiene derecho de la prensa. Bueno, volviendo a las pequeñas y medianas, yo me le he quejado a todos los directores de impuestos internos. Recuerdo unos almuerzos con Magín Díaz que decía, muy bien todo eso, pero yo no legislo, es el Congreso, yo lo que cumplo es la ley, lo que dice la ley. En esto, ya con la experiencia, ¿cuáles serían soluciones prácticas, además del régimen simplificado? O sea, algo que la gente diga, bueno, yo voy a pagar 10% mensual o anual por la característica. Mira, de este, algo como más simple y claro, que no afecte tanto a empresas pequeñas, que muchas las exhortan, le dan facilidades para formalizarse, pero después tienen que huir. Mira, ahora que tengo ya mucho tiempo para actualizarme y volver a estudiar, me encontré el otro día, que creo que el Banco Mundial o uno de los organismos internacionales hizo un manual de simplificación tributaria. Y cuando yo vi la palabra simplificación, yo dije, no, espérate, aquí en 15 páginas van a resolver el problema. Tiene 500 páginas. El manual de simplificación, y yo ni lo abrí. Lo tengo ahí. Entonces, mira, los sistemas tributarios son complejos.
en la mayoría de los países. Porque no son el sistema tributario de libro de texto, no son óptimos, son el resultado de la interacción de los congresos, el poder ejecutivo, la sociedad, lo que opinan los economistas, que hay economistas que les gustan unos impuestos, a otros les gusta otro, lo que opinan los abogados, es un componente legal importante en el área tributaria. Entonces, yo creo que hay que ver, tal vez ahí con industria y comercio, cómo hacer para que la gente, las pequeñas empresas entiendan el régimen simplificado y que les convenga, pero no va a ser fácil simplificar el sistema. Fíjate que es tan difícil que el PRM tiene mayoría de Congreso, pudiera hacer una reforma no para aumentar impuestos, sino para simplificar, y no la ha hecho, no la ha podido hacer. Aunque en oposición decía, vamos a hacer tal cosa y vamos a quitar la retención y vamos a quitar tal cosa. Entonces, es difícil, pero yo creo que se puede avanzar. Por ejemplo, Brasil ha avanzado mucho en los regímenes simplificados. Yo traje a algunos de los expertos. En Argentina los regímenes simplificados también funcionan mejor que acá. Pero hay muchos temas y yo creo que va a haber que no es solo impuestos, que hay un tema del costo laboral, por ejemplo, de los países que el costo laboral, o sea, lo que le cuesta a un empleado a la empresa es mucho mayor que el promedio de América Latina. Entonces, ¿Eso por qué? Por el costo de la cesantía, hay una etcétera. duplicidad ahí, más o menos. No hay un problema como con una duplicidad. No, bueno, ese es el código que tenemos, que es, digamos, más pro trabajador, pero para las empresas tiene un costo. O sea, no es solo, no me quiero formalizar por los impuestos, sino porque el costo de la seguridad social es muy alto. Entonces, bueno, habría que ver. Se supone que una gran discusión de un pacto fiscal es lo que iba a llevar, o lo que debería llevar a un sistema que sea un poco más... menos difícil. Ahora tampoco va a ser tan fácil como algunos economistas han dicho. Vamos a hacer el código tributario en una página. No, es un sistema complejo que hay aquí. Ahora, el tema es que si el presidente Abinader pierde el intento de reelección, estamos especulando. El que venga, digo, no es verdad que yo voy a hacer una reforma comenzando, sí, se hacen comenzando, pero no voy a cargar con eso. Y ese es un problema mayor. Quizás Abinader de reelegirse podría iniciarlo. Porque ya no va, bueno, sí. Pero los PRMistas también que aspiran al 28, que tenga cuidado, espérese, no se va a prolongar esto, si sale a los 2 años. No, pero ahí yo no estoy... Hay un tema ahí que siempre lo político... fuñe el avance, el desarrollo. Mira, yo ahí no estoy de acuerdo, porque yo creo que, o sea, aquí ha habido un consenso en los últimos 30 años de cómo manejar la economía. Y aunque no le gusta a los partidos que uno diga esto, en realidad aquí no hay diferencia ideológica en los partidos, ni mucho menos. Eso significa... Pablo Macchini, póngale abajo Pablo Macchini. Exacto, entonces eso significa que hay un consenso con un Banco Central profesional, independiente, con políticas fiscales hasta cierto punto conservadoras, un poco de gasto social, pero no hay el riesgo de que venga alguien y diga, vamos a aumentar el gasto social en 10 puntos del PIB, que eso va a crear... Ruptura. Exactamente. Entonces, el presidente que sea, cuando tenga que tomar la decisión, la va a tener que tomar. Y la misma clase política va a aceptar la reforma, como ha pasado en los últimos 30 años. El gobierno sabía que tenía que hacer una reforma, pero hay que reconocer que ahí lo que queríamos era que no nos diera el COVID. Claro. O sea, eso no era una incertidumbre económica, eso era una incertidumbre de si la población iba a quedar viva o no. Claro. Mundial, entonces, sin certeza. Entonces, bueno, ahí claramente, bueno, la posposición se entiende, sobre todo que ahí vino el intento de reforma en Colombia que causó una explosión social. Claro. Entonces, bueno, yo entiendo al gobierno. Una pregunta con mucho respeto, un poquito personal. Cuidado. Personal. Cuidado. No, respetando al profesor siempre. Usted estuvo 2 o 3 veces en el Palacio, en el gobierno ahora. Todo el mundo especuló
están coqueteando con Magín, Magín está coqueteando con el gobierno, Magín va a ser posiblemente quien dirija una de las áreas económicas del gobierno. ¿Qué fue lo que pasó en ese interín ahí? Si usted puede contarnos. No, porque eso fue una visita de cortesía y lo que me enseñaron, dice pero el fue manual. El presidente de la visita. El manual de la buena comunicación dice que lo que se habla con un presidente no. Él es que tiene que hablar. Absolutamente. No, fue de cortesía y yo también hablo con los funcionarios de gobierno, los conozco, son... Luis habla muy bien de usted. Bueno, excelente. Y el gobierno tiene un manejo... Pero Daniel y Leonel no hablan... Magín. Luis Valdés. Entonces... el gobierno tiene un buen equipo, o sea, yo creo que, por ejemplo, Pavel Issa es un lujo como ministro de Economía. Jochi Vicente es un profesional de altísimo nivel. Tengo para decirle, hablar un poco más ahí, que gente que no tiene nada que ver con los medios de comunicación, gente del pueblo, elucubraba en torno a eso, Magín. Gente en un puesto de China, se lo estoy diciendo yo, decía de que, el exdirector de impuestos internos, ahí se lo van a poner. Espérate, que fue muy corta la respuesta que me dio. Porque esa es la respuesta. O sea, fue una visita y no conocía al presidente, pero la verdad que me impresionó y hablamos de todos los temas. Obviamente el tema económico lo ha absorbido porque es una crisis permanente que ha tenido el gobierno, de petróleo, del gas, o sea, lo que sea. O sea, por ejemplo, en estos 4 años, del 2020 al 2024, 4 o 5 años, va a ser el periodo de 4 años de menor crecimiento de la economía mundial en los últimos 30 años. ¿Los que vienen? No, en lo que estamos. O sea, es un periodo de bajo crecimiento de la economía mundial, de precios altos, ahora de tasa de interés alta, de inflación en los países desarrollados. O sea, cuando... Yo me tocó ir a Estados Unidos el año pasado, cuando la inflación era casi 10, y se estaban volviendo locos, porque en 40 años, o sea, toda una generación no había vivido lo que era ir y que los precios le estuvieran subiendo 10%. Mira, en Chile está pasando, que era la referencia, y no han podido bajar la inflación tan rápido como nosotros. Entonces, es un periodo complicado. Lo que llama la atención... Me zafé de la pregunta. Saludos a un amigo mío que se llama Víctor con K. Pero miren, la verdad es que es un verdadero placer entrevistar a Magín Díaz. Todo un lujo, porque él no es neutro. Él no es neutro. Tiene unos valores políticos, una ideología y una filosofía política. Pero qué manera de tú analizar sin que esté en tu discurso el cocorí como el gadejo y la crítica inteligente. Yo, como él habló de comunicación, se lo voy a poner de ejemplo a los políticos de gobierno y opositores, de que ese es el tipo de político o de técnico que tuvo un cargo político, por consiguiente... Un politécnico, ¿verdad? No, pero que yo pienso ahora pienso también en un Juan Ariel Jiménez, un Guarocuya Félix, para hablar de los del pasado gobierno, que caramba, yo creo que así es como que deberíamos hacer la política. El presidente Abinader va a intentar... Luis Reyes, incluye a Luis Reyes ahí también. Otra estrella. Luis Reyes. Va a intentar... Pero Luis Reyes es un poco más combativo. Tiene un temperamento más frontal. Más de color. Lo que pasa es que es genial, es un técnico con toda la experiencia del mundo, pero lo que me refiero es que el presidente Abinader podría continuar. Si eso se da, es su último periodo, la fundación se comenzará a organizar a partir de ese momento, para que el 28 nunca más nos vemos, señor Abinader, pero ahí, a partir de esa gestión, él tiene que pensar en su legado histórico y su imagen ante la historia. Por consiguiente, puede ser un gran beneficio de que él sí podría sacrificar esa popularidad el primer año y medio y llamar a ese gran consenso nacional con un poco de presión, claro, porque hay unos sectores terribles, ¿no? Para realizar una, que, como bien corregiste, una que hace 10 años es imposible. Cada gobierno vamos dice a ver que es imposible. Adelante, ¿qué pasó después de las reformas que se hicieron en el año 92? Se hizo el código tributario, el arancelario, se abrió la economía. ¿Despegó el avión? Despegó la economía. ¿Despegó el avión? ¿Qué pasó cuando llegó Leonel en el 2004? Del 2005 al 2012 fue uno de los periodos de mayor crecimiento,
menor inflación, estabilidad, mucha inversión extranjera, y le tocó hacer como 3 reformas. Y en el 2012 se hizo una, y el periodo de Danilo fue de alto crecimiento y el de menor inflación de la historia, creo yo. Hay muchos factores que influyen, las condiciones internacionales, obviamente, pero hay un mito de que hacer una reforma destruye la economía y no es así. Es al contrario. Todo lo contrario. Entonces, claro. pero puede haber un costo. El temor existe. No, claramente puede haber un costo, pero ese costo no va más allá de un par de trimestres. Esa es la realidad. La reforma de Balaguer, hubo una situación de crisis, de presión que le llevó a él a hacerlo. O sea, que eso no cayó del cielo, sino que tiene que ver, corrígeme, con esa crisis 88-90 que se fue medio país. Se fue medio país, sí. No fue, pero eso es lo que hay que evitar. O sea, la crisis, la reforma del 2004 también fue empujada por la crisis macroeconómica. Entonces lo que hay... crisis de bancos, 2003, no hay. Entonces, bueno, lo que hay que evitar que tengamos la discusión de la reforma en medio de una crisis, porque eso sí es terrible. La crisis macroeconómica es lo peor que le puede pasar a una economía. Imagín, el dólar ha tenido en las últimas semanas como un... Eso es lo bueno de la economía. El dólar tiene 3 años cayendo. Sube 2 semanas y ya la gente pregunta. O sea, pero es que preocupa. No preocupa. ¿Qué preocupa? Mira, el tipo de cambio en los últimos 2 años y medio ha tenido el periodo de apreciación, o sea, el tipo de cambio bajó, más largo de su historia. Y eso ayudó mucho al Banco Central en el combate a la inflación, porque somos una economía muy dolarizada. Entonces, si el tipo de cambio baja, que se aprecia, ¿verdad?, toma valor el peso, eso ayuda a la inflación. Pero ahora eso se está revirtiendo. Y eso es muy saludable para la economía. ¿Por qué? Porque la apreciación del peso perjudica al turismo, perjudica las exportaciones, la zona franca, pero en estos 2 años y medio no los perjudicó. ¿Por qué? Porque la gente, hay un turismo de revancha, la gente quiere viajar después del COVID, las exportaciones de zona franca crecieron mucho porque Estados Unidos estaba creciendo mucho, pero no es sostenible para la economía que de manera permanente todos los años el tipo de cambio se aprecie. Entonces lo que va a pasar es... o lo que está pasando es que está aumentando, depreciándose un poco el tipo de cambio. Eso era esperado porque cambió la política monetaria del Banco Central. Entonces yo creo que eso va a ser bueno para la economía. Pero como hay un Banco Central profesional, con credibilidad, no hay un riesgo de que va a haber una devaluación del peso. No, Héctor Valdés va a controlar el tipo de cambio cuando él considere. Y además tiene muchas reservas internacionales para hacer frente a cualquier eventualidad. Entonces, yo creo que lo que está pasando con el tipo de cambio es saludable. Me gustó lo de turismo de revancha. Así es que se muy llama. Chula. Utiliza unas metáforas buenísimas, son las figuras que utiliza. Porque exacto, excelente comunicador, porque a uno lo edifica en un tema que generalmente ha sido complejo de explicar cómo son los impuestos. Magín, luego de que un director de impuestos internos, es una en dos que voy a hacer, no está al frente, que son muchas cosas y le ocupa más que el día, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Y como usted estuvo en docencia, pero uno no se lo imagina de nuevo en esas aulas, y también, ¿cuál es el costo emocional que tiene para un director de impuestos internos buscar más o menos entre el 80 y el 85% de con lo que hay que mantener la nación? Bueno, la DGI recauda aproximadamente el 75%. Okay. Entonces, antes no era así. Antes era la mayor parte aduana, hace 30 años, 40 años. Ya no. Bueno, es una presión grande, no hay duda. Sobre todo si tú quieres hacer tu trabajo bien hecho. Porque si tú eres un irresponsable, te coge el cargo. Los funcionarios responsables son los que más gozan. El presidente llama. Eso más cuarto, ¿cuántas veces te llama el presidente? A mí no me llamaba mucho. No, ahora yo me reunía con el presidente todas las semanas. Pasaba balanza a la economía con el equipo fiscal, el equipo económico. Es mucha presión, sobre todo en un país que se personaliza. Es Magín que pone el anticipo. ¿Y yo qué tengo yo que ver con él? Ahora, lo bueno es
que mucha gente pensó, bueno, van a quitar Magín, que le faltan 3 tuercas y ahora van a bajar los impuestos, van a bajar el anticipo y yo estoy muerto de la risa. Entonces, es un país en que el director de impuestos es más figura que en la mayoría de los países. Y eso, bueno, refleja un poco una tradición de Balaguer, qué sé yo. O sea, nadie sabe que es el director de impuestos en Estados Unidos. No. En Chile es una Argentina, son cargos secundarios. Lo importante es el ministro de Hacienda. Mencionaste a Balaguer. Entonces yo creo que hay que despersonalizar. Yo creo que ese es un problema que le crea mucha presión. Aquí hay muchas empresas que quieren que el director los reciba. O sea, un director, si se lleva de eso, puede recibir 20 contribuyentes diarios. Y no trabaja. Y bueno, hay que recibir, pero en realidad los directores y subdirectores deben hacer la estrategia de la institución. Aquí hay contribuyentes que exigen y si tú no los recibes, se ofenden. Sí. Y eso, entonces hay mucha gente ofendida porque hay más de 100,000 contribuyentes. Sí, señor. No hay forma humana. Y los compañeros de partido no presionan mucho esas incomprensiones. A veces cuando no es un dirigente que está ahí, se quejan, que Magín esto, que lo otro. Bueno, se podrían quejar, pero yo de los dirigentes políticos no sentí esa presión. Como yo tenía mucho tiempo en el gobierno, conocía a los dirigentes, yo no recibí presión de ese tipo. Mencionaste a Balaguer. No. Pero eso no te lo acepto. Mencionaste a Balaguer. Julián lo provocó. Te va a quedar tiempo para tu balaguerismo. Yo no sentí esa presión y el que iba a tratar de poner presión, pues ahí se le abría la puerta y que se iba. O sea, y ahí el presidente me dio mucho su apoyo, el ministro de Hacienda. Yo creo que hay que profesionalizar el cobro de los impuestos, despersonalizar, o sea, aquí todo el mundo quiere que el director le resuelva su caso, pero cuando alguien va con un caso, el director a veces está perdido porque no hay forma, porque son miles de casos, para eso es que está la institución. Obviamente, yo creo que sí hay que recibir a los gremios, hay que escuchar, pero hay que ir desmontando eso de que... Ese balaguerismo. Eso nada más pasa aquí. Tomar el ejemplo, coordinador, déjeme hacer una pregunta de Juan Hernández, que cuando le metían presión los compañeritos y los dirigentes del partido, le decía, oye, me muerto la risa. Muerto de la risa. Oye, tú serás amigo del presidente, pero yo soy más amigo del que tú, porque él me puso aquí. Mencionaste a Balaguer. Juan Hernández. Y la anécdota con Balaguer es que Balaguer se reunía todas las noches con aduana, con impuestos internos y con la lotería, con un cuaderno. Dime cuánto entraron. Tú que mencionaste a Danilo, te pregunto ahora. ¿Qué tanto... Vladi, edita esa parte. Pero hombre, necio, ¿qué tanto con Danilo Medina? ¿Qué tanto al día a día estaba con relación a los ingresos de impuestos internos? Lo voy a provocar un poco más. O sea, esa anécdota de Balaguer, que no es una anécdota, es realidad, él hacía eso. Que uno se ríe ahora, pero realmente un país no se maneja con una mascota. No debería ser que todos los lunes el presidente diga esto se gasta. Yo creo que el Estado se ha profesionalizado a partir de la llegada del presidente Fernández y del PLD en el 96. Se sistematizó. Y ya es un Estado moderno. Ahora, el presidente Medina se reunía toda la semana con su equipo fiscal y económico y pasamos balance a los ingresos, los gastos, la deuda. Además, estaba encima. Además está en la red. Un presidente puede tener una conexión directa con impuestos internos y tener esa información como tiene uno su cuenta bancaria. Sí, pero mi experiencia... No tiene ningún mérito. No tiene al paso, no, pero mi experiencia con el presidente es que estaba encima de todos los temas. Claro. O sea, había reuniones del sector eléctrico, del área fiscal toda la semana, el área económica con el gobernador del Banco Central. O sea, los presidentes están en su cosa. Lo que sí es que Magín, por más presión que haya, evidentemente que no cogía presión en ninguna posición. Es que Magín Díaz, pero antes de que se vaya, la última. Magín, en otros momentos vemos mayor visibilidad o activismo de los organismos internacionales vinculados a la parte fiscal y la parte financiera. No sé, es percepción mía como que hay situaciones, pero siento como menos presión, menos exposición pública de ciertos temas. ¿Qué pasa con eso?
porque el PLD en un momento tuvo presión, por ejemplo, bueno, en el... No, porque hubo acuerdos con el Fondo Monetario. Y cuando el Fondo Monetario pone condiciones, si tú no las cumples, entonces el Banco Mundial y el BID no te prestan. Claro. Entonces, bueno, en el 2011 hubo que aumentar la tarifa eléctrica, hacer una reforma tributaria, después de la crisis del 2008-2009. Entonces, ahora no hay un acuerdo con el Fondo Monetario visita al país una vez al año, está en contacto, hace informes de la economía, pero en ese sentido no hay esa presión. Y bueno, el gobierno tiene buenas relaciones con los otros organismos, que el Banco Mundial, Banco Interamericano, hay otros más pequeños que el Banco Centroamericano, Sí. y eso es un complemento. Yo creo que hay préstamos que son útiles. O sea, los organismos internacionales juegan un rol importante, que yo valoro. Bueno, a veces, como todo, hay mucha burocracia, a veces son medio políticos, quieren jugar un poco a la política, pero yo creo que juegan su rol. Ahora, ese para un país que apunta a desarrollarse, a hacer grado de inversión, los organismos son un complemento. O sea, no es que un país como el nuestro se va a financiar 100% con organismos internacionales. Esos son los países de África que hacen eso. Nosotros nos estamos financiando como debe ser, con bonos internacionales, con bonos domésticos. Y los organismos, bueno, pues tienen su rol, pero es un rol, digamos, secundario. Claro. Seguimos bien apreciados nuestros bonos en el mercado. Seguimos. Sí, aquí, bueno, el año pasado se le mejoró la calificación al país, o sea, eso es como una nota que se le pone al país. Muy importante. Eso fue un palo, eso es cierto, y dentro de la coyuntura, claro, en nuestros rangos, pues estamos bien valorados, o sea, a nivel macroeconómico realmente al país el desempeño es muy superior al de América Latina. Finalmente, Maqui, los chinos prestan dinero. Esta lucha geopolítica, este tema que nosotros tenemos con Estados Unidos, este cariño, pero como que hay algunos vacíos en ese cariño. No tenemos embajador, los chinos se han metido en América, pero prestan realmente. Bueno, hasta ahora no conozco ningún préstamo oficial que haya dado alguna agencia de China hasta ahora. Aquí. Pero en América Latina sí, y en África, El Salvador. Pero y en África sí, aquí no, exagerado. En África no son préstamos, ¿no? Son inversiones. Son inversiones, a veces hacen los aeropuertos, carreteras. Sí, pero ya tú sabes, con contrato. Sí, pero ellos aquí se están comiendo África. Aquí hasta ahora no ha habido un préstamo oficial. No ha habido eso. No. Ya acabamos. Magín, gracias. Materiales. ¿Tú quieres seguir? Sí, una última pregunta, Magín. Breve. Pregunta, no opinión, pregunta. Está flojo. Breve. Al economista, al ciudadano, ¿por qué hemos crecido tanto? ¿Cuál es la razón? Dame 3 razones nada más. ¿Por qué somos distintos al Caribe? ¿Por qué crecemos tanto? Con esa respuesta sí que vamos a tener que llegar a la 10. Parece un amigo mío. Mira, yo creo que hay varias razones, no sé si son 3. 3 nada más. Yo te puedo decir 2 rápidamente. Una es que hay un consenso con la estabilidad macroeconómica. Ya. Cuando se pierde la estabilidad macroeconómica, eso destruye los países. Entonces, aquí ha habido muy pocas crisis macroeconómicas. En los años 80 hubo una que vino de fuera en gran parte. En el 90, con Balaguer, que esa la creó él solito. En el 2000. Y la crisis bancaria del 2003. O sea, es una crisis cada 10 años. En Argentina hay una crisis casi anual. Entonces hay un consenso en la clase política de la estabilidad macroeconómica. Hay otro tema que es la estabilidad política. Combinado con que aquí no hay ideologías, realmente. O sea, ¿qué está haciendo el PRM en política económica? Exactamente lo mismo que el PLD. No le gusta que le digan eso, pero es lo mismo. Han cambiado las personas, marginalmente mejora, y además es bueno que cambien las personas porque uno se oxida en el gobierno. Entonces aquí no hay un riesgo, no ha pasado de que venga un loco con política de extrema derecha, de extrema izquierda. Entonces eso da mucha certeza. Y lo otro es la diversificación de la economía. Entonces aquí tú tienes remesas, tú tienes turismo, tú tienes zona franca, tú tienes un sector de manufactura también, el sector construcción. Entonces una
caen las remesas, pero otros sectores te compensan. El lavado permanente es importante. En Centroamérica hay países que las remesas caen y la economía se cae. Entonces, aquí el año que cayó el turismo, otros sectores compensaron. Entonces, la diversificación de la economía es de las cosas que más ayudan. Magín, gracias. Gracias a ustedes. Materiales. Magín Díaz. Muy bien. Economista, director de Impuestos Internos, ha estado con nosotros. Qué bueno. Reiteramos las gracias a Magín. Magín. No se va a salvar. No se va a salvar. Magín, como economista, es un hombre que tiene todas las previsiones. Sí, pero en esta casa no es todo economía. Planifican. Ese cuadro tiene 6 meses doblado ahí. Planifican. Sí.